Les damos la bienvenida a esta segunda parte del día miércoles, segundo día de licenciaturas en esta Semana Cultural 2021. Damos la bienvenida en este momento al doctor Jaime Gómez, que nos acompaña ahorita para esta segunda parte, y también nos acompaña la licenciada Marichuy Estrada, quien estará llevando esta interesante charla aquí, acompañándonos también con el maestro Jaime. Sean bienvenidos los dos, les damos la bienvenida a los que nos ven a través de la transmisión. Arrancamos con esta segunda parte, con la conferencia titulada Cerebro Plástico. Gracias. Bueno, antes de comenzar me permito leer el currículum del doctor Jaime Gómez Castañeda, quien tiene un sitio web donde lo podemos encontrar como jaimegomezcastañeda.com. Su formación académica tiene la licenciatura en Psicología por el Instituto de Estudios Superiores de Autlán, una maestría en Terapia Gestal por el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente y un doctorado en Ciencias del Acompañamiento Humano por el Instituto Quintú. Sus obras publicadas son Cerebro Plástico, una ruta al alto rendimiento, 2021, Relatos del consultorio, abordajes desde la terapia gestal, 2021, Colección de cuentos de suspenso, La casa de abajo, en 2021, Salud mental del personal de salud Jalisco en la pandemia COVID-19, un acercamiento, 2021. Tiene los siguientes diplomados: formación docente, teoría y práctica pedagógico en los niveles medio superior y superior, IESA, competencias docentes en el nivel medio superior, investigación educativa y trabajo colegiado por la Universidad de Guadalajara, formación de profesores en lectura y redacción nivel básico en la Universidad de Guadalajara, herramientas para el desarrollo humano por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Jalisco, y tanatología integral la está cursando actualmente. Tiene certificados y formador, certificado en competencias docentes por CEP ANUIS, certificado en tutoría virtual por la Organización de los Estados Americanos, formador docente por el Sistema de Educación Media Superior, capacitador reconocido por el CONALEP y maestro de los siguientes diplomados: desarrollo de habilidades en la intervención clínica, un estilo, varios modelos, herramientas para el desarrollo humano. Sus principales roles desempeñados son docente en educación media superior y superior, tutor presencial y virtual, función directiva, director de bachillerato y oficial mayor administrativo, capacitador de empresas, planta docente, ponente nacional e internacional, investigador. Bienvenido, doctor, y es un gusto que haya aceptado la invitación de estar aquí con este excelente tema para nosotros. Muchas gracias, Marichuy, y muchas gracias a todos y todas las que están ahorita y los que están conectados a través de este medio digital. La verdad es un gusto y es un placer. Me siento bastante bien en esta mi casa de estudios, mi alma mater. Hace un momento que estaban hablando algunos de mis amigos y amigas psicólogos, psicólogas, acerca de algunas experiencias, y sí, pues aquí en este lugar se encierran muchos pasajes históricos sobresalientes, y pues me encuentro bastante a gusto compartiendo este tema que le he titulado Cerebro Plástico, y que ojalá podamos hacer una bonita interacción, aunque voy a durar un buen rato hablando, explicando los conceptos. Sí me gustaría que desde su casa hicieran alguna pregunta o participaran. A mí me agrada muchísimo la retroalimentación, para que esto no se vuelva 100% un monólogo y podamos aprender juntos. Nuestros cerebros a partir de ahorita empiezan a conectarse, empiezan a fusionarse. Los cerebros se conectan unos a otros a través de los conceptos de nuestro lenguaje no verbal y de nuestro lenguaje paraverbal, pero sobre todo a través de esta línea tan delgada que son los conceptos, y que a veces hacen que veamos a la otra persona como un mundo aparte. Entonces les invito a que en este rato que vamos a estar ahí, hagan sus preguntas, anótenlas, porque al final, quizás en medio, todavía no lo sé muy bien, podamos hacer una interacción para llevarnos más aprendizaje. Entiendo que aquí en esta
En esta ponencia está puro estudiante o gente del área de la psicología, ¿verdad? Están de todas las licenciaturas, incluso el público en general que también nos está viendo. Muy bien, pues aunque está muy dirigido, los conceptos que voy a compartir están muy aterrizados al contexto de la formación psicológica. Yo creo que lo que diga también servirá como una especie de herramienta o algo importante para las personas que no son afines a este campo profesional. Pues sin más, quiero aprovechar el tiempo al máximo porque sé que más tardecito hay un evento artístico. Igual pues se va a llevar a cabo en otra sede, pero sí quiero acelerar. Sí. Muy bien, pues aquí en la primera presentación, en la primera diapositiva o la primera imagen que ustedes tienen enfrente, pues es el título, Cerebro Plástico. Cuando me invitaron a dar esta presentación hace algunos días, me dijeron que los alumnos y las alumnas me habían propuesto y que querían que les hablara de mi libro, Cerebro Plástico. Específicamente no voy a hablarles del libro. Voy a mencionar algunos conceptos que vienen en este libro, que es un libro de divulgación científica, adecuado para entenderse fácilmente, con muchas recomendaciones para llevar nuestro cerebro al alto rendimiento, pero prefiero que lo adquieran, prefiero que lo lean y lo digieran. Solamente voy a centrarme, como lo dije, en algunos de los conceptos claves de este libro, que está sustentado en la neuroplasticidad y que no solamente por ser un libro de divulgación científica, no solamente cito investigaciones hechas por neurocientíficos importantes a nivel mundial, sino que también en este libro está mi experiencia. Vamos a encontrar ahí de dónde surge el título de Cerebro Plástico y nos vamos a dar cuenta que es de un proyecto que llevé a cabo en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán con algunos estudiantes. Entonces eso me da la libertad de poner mi experiencia como investigador en este libro y también reforzarla con descubrimientos recientes de la neurociencia. Entonces el subtítulo de esta presentación es El regreso de la psicología científica. Para los que estudian psicología, en la historia de la psicología todos nos podemos dar cuenta que el inicio de la psicología, después de que se desliga de la filosofía, después de que quiere hacer su camino independiente, porque a finales del siglo XIX, cuando muchas ciencias empezaron a desarrollarse, la psicología, así lo interpreto yo, ya no quiso estar en el campo de la filosofía, porque durante mucho tiempo se creyó que la psicología era filosofía. Se confundía. Entonces la psicología se desliga de la filosofía y quiere hacer ciencia, quiere llevar experimentos al laboratorio y dar ese salto científico, me refiero como científico a la investigación cuantitativa que estaban teniendo otras ciencias. Entonces camina del lado de este paradigma científico. Recordemos que en la ciencia hay dos paradigmas muy fuertes para hacer la investigación, que es el cuantitativo y el cualitativo. Después, a lo largo de la historia de la psicología, pues surgen otros enfoques que hicieron a un lado el paradigma cuantitativo, es decir, dejaron de ver al ser humano como un animal y en vez de llevarlo al laboratorio, lo llevaron al encuentro interpersonal. Entonces, surge el psicoanálisis como un paradigma, como un enfoque de estudio de casos. Entonces, habiendo esta distinción, dejándola en claro, nos vamos a dar cuenta que el primer paso importante que tuvo la psicología en su historia fue volverse científica. Y a esta psicología se le llamó psicología científica. Adelantito, empezando el siglo XX, recordemos que surge Sigmund Freud y su psicoanálisis, y él hace otro tipo de psicología. De esa no vamos a hablar, pero vamos a citar algunas cosas que tienen relación con la psicología científica. Bien, pues en esa diapositiva que estamos viendo, anterior, es lo de la portada y el contenido de este libro.
No voy a hablar en su totalidad de él, como ya lo repetí, solamente voy a tomar algunos aspectos. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. El objetivo de esta plática, de esta ponencia, como le queramos mencionar, es analizar algunas tesis neurocientíficas actuales o algunos axiomas neurocientíficos actuales para contrastarlos con paradigmas psicológicos tradicionales. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos en una era del descubrimiento o en un auge de los descubrimientos del cerebro. Entonces, eso nos tiene que decir mucho a los que estamos estudiando psicología, a los que estamos estudiando algún posgrado relacionado con esto, y tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, me propongo en este rato que vamos a estarnos viendo, vamos a estar platicando, cómo algunos descubrimientos neurocientíficos están cuestionando severamente paradigmas psicológicos tradicionales, como el psicoanálisis, el conductismo, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica familiar, la inteligencia emocional, etc. Hay que tomar en cuenta los descubrimientos de la neurociencia y hay que ponerlos en contraste con el resto de paradigmas psicológicos que han surgido a partir de la psicología científica. Recordemos que uno de los precursores de la psicología científica fue el ruso, el fisiólogo Iván Petrovich Pavlov. Podemos identificarlo como uno de los iniciadores, de los detonantes, pero bueno, aparecen enseguida otros más. Luego, como ya lo mencioné, a principios del siglo XXI, Sigmund Freud, con su psicoanálisis, se fundó este sistema cuando se publica en 1900, se me va la fecha correcta, la interpretación de los sueños. Es cuando ya se dice que existe este paradigma. Bueno, en esa diapositiva estamos viendo un círculo que dice neurociencia y algunos de los paradigmas importantes con los cuales se analiza el comportamiento de una persona. El contenido, ustedes pueden darse cuenta que es algo extenso. Voy a tratar de resumirlo e ir de manera ágil. Vamos a hablar en breves minutos, vamos a hacer un recorrido de la historia paradigmática de la psicología, tocando algunos de los enfoques más sobresalientes desde 1900 hasta este siglo, y luego los vamos a poner en contraste con descubrimientos neurocientíficos. 2. Vamos a hablar del marco teórico neurocientífico. Voy a decirles en qué me respaldo, en qué neurocientíficos actuales, modernos, me respaldo, para decirles que tenemos que leerlos y tenemos que llevar sus hallazgos a nuestro consultorio. No importa si eres del enfoque gestáltico, si eres psicoanalista, si eres el enfoque que tú has estudiado o que practiques. Yo lo que quiero mostrarles es que los hallazgos de la neurociencia tenemos que tomarlos en cuenta. Enseguida pues vamos a hablar de algunos de estos hallazgos, como es el caso de el cuerpo en el consultorio, hacerle más caso al cuerpo, el origen del sentir, la interocepción, la alostasis, la predicción cerebral, que es un tema fundamental, el concepto de salud y enfermedad. Recordemos que para el psicoanálisis, para el humanismo, para la Gestalt, que también es una corriente humanista, para la inteligencia emocional, para todos los paradigmas que existen, que nos ayudan a entender o tratar de interpretar el comportamiento de las personas, para cada uno de ellos existe una definición de salud y enfermedad. El psicoanálisis puede decir que una persona está enferma cuando esta persona no hace consciente lo inconsciente. Para el conductismo podemos decir que el concepto de enfermedad tiene que ver con una desadaptación con el ambiente. Para la Gestalt tiene que ver con que no estás viviendo el aquí y el ahora, que no estás siendo consciente con tus emociones y que no estás actualizado. Para la terapia cognitivo-conductual pudiera ser el concepto de enfermedad alguna distorsión cognitiva, alguna disonancia cognitiva, algunas creencias que te están haciendo la vida de cuadritos. Y así podemos darnos cuenta que cada uno de los enfoques psicológicos tiene su propio concepto de salud y de enfermedad. Entonces, con lo que yo voy a presentarles, quisiera dejarles la inquietud de cómo los psicólogos,
las psicólogas de hoy tenemos que entender la salud y la enfermedad. Desde luego que existe el concepto mundial de salud, que es el completo bienestar biopsicosocial que promueve la OMS, en el cual pues, se basan muchos sistemas de salud, aunque no se lleve al 100% a cabo, pero la psicología también se mueve en conceptos de salud y enfermedad. Enseguida, en el 3.3, voy a hablarles de manera rápida de este concepto que se llama poda y ajuste neuronal, que cuando se los comparta se van a dar cuenta que este concepto lo comparten también, o se dice en el conductismo, en la terapia cognitivo-conductual, en la terapia gestal. Pero es importante saber o darnos cuenta cómo funciona el cerebro de las otras personas. Por eso yo les decía, si estamos en la era de mayores descubrimientos del cerebro, no podemos dejar fuera del consultorio los hallazgos de la neurociencia. No podemos negarnos que hay otra gente que está descubriendo cosas interesantes. 4, voy a hablarles de un estudio de caso. No solamente es venir y hablar, como lo dije en el libro, de lo que otras personas han logrado, han descubierto, sino que también ya me he dado la tarea de seguir un caso en particular y poner en práctica algunos de los hallazgos de la neurociencia actual, y me he dado cuenta que funciona. A partir de este estudio que he hecho a profundidad de los diferentes hallazgos de la neurociencia, yo les comparto que ya no veo a mi paciente de la misma manera. Yo estudié terapia gestal, como ya lo dijo Marichuy, pero a partir de que he profundizado en estos contenidos, sí existe en mi mente toda esa gama de conceptos gestálticos, pero cuando tomo en cuenta la perspectiva de hallazgos neurocientíficos, hay una fusión interesante y ya no veo a las personas de la misma manera, ya no las interpreto, ya no las analizo de la misma manera. Ojalá y pueda dejarles esa curiosidad a ustedes. Vamos a hablar también de variables a tomar en cuenta en la alostasis y en las predicciones. Es una diapositiva que prácticamente segundos me va a tardar decírselas. Y por último, conclusiones preliminares. Discúlpenme un momento. Sí, claro. Muy interesantes los temas. Pongan atención y como ya lo dijo el doctor Jaime, vamos a estar revisando sus comentarios por si hay alguna pregunta. Correcto. Conclusiones preliminares, porque hablar de conclusiones es muy atrevido. Preliminares significa que estamos concluyendo. Esto tiene que ver con que no hay ningún cerebro terminado. Nuestro cerebro está en un proceso de continuo cambio y de continua reestructuración, gracias a este principio de la neuroplasticidad. Así que no hay ninguna persona terminada que diga yo ya lo sé todo, yo hasta aquí llegué, a mí no se me puede enseñar nada, yo lo sé todo y que nadie me diga nada. No existe eso. Nuestro cerebro está en una continua reconfiguración. Muy bien, pues vámonos a las siguientes diapositivas de manera ágil. En esta imagen que ustedes están viendo, pongo como título El Renacimiento, impulso científico, algo con lo que yo empecé esta presentación. ¿Acaso, me pregunto, acaso en pleno siglo XXI regresaremos a la psicología científica que empezó a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX? Yo quiero dejarles esa curiosidad en un momento más. Los paradigmas que ustedes están viendo ahí, el asociacionismo propuesto por Pavlov, el estructuralismo, el funcionalismo, psicoanálisis, psicología de la Gestalt, el conductismo, Alfred Adler, Skinner, terapia gestal, toda esta gente trató de explicar cómo el cerebro ensambla la experiencia. Esta frase ya es muy común en el argot neurocientífico. Más adelante nos vamos a familiarizar un poquito más con esto. Cómo el cerebro ensambla la experiencia, cómo interpretar el comportamiento de una persona y decir, ¿estás enfermo o estás sano? Entonces, hay un montón de conceptos. Desde 1890, solamente quiero decirles que ha habido un montón de personas que ha investigado a cientos o miles de personas y han surgido investigaciones interesantes. Esta ponencia no es para desacreditar ni echar a la basura todo este
bagaje científico, todos estos impulsos por conocer la mente humana, no quiere decir eso. Yo no vengo a desacreditar ningún enfoque psicológico, más bien cuestionarlos un poco e invitarlos a asumir nuevos paradigmas. Si seguimos la historia, en el siglo XX surgieron nuevas líneas de investigación, metodología cuantitativa y cualitativa, lo que yo les decía a continuación. Todos sabemos que la metodología cuantitativa es rigor, es medición, decía Edward Thorndike. En el espacio en el que nos movemos, todo se puede medir y todo se puede cuantificar, porque tiene peso y porque tiene existencia. Entonces, empezó a haber esta pugna entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y lo cualitativo, la investigación cualitativa, ¿cuál es su máxima en la búsqueda del conocimiento? La descripción y la comprensión. Ver un ser humano que puede llegar a ser lo que quiera. No encasillarlo, no meterlo a un laboratorio, no cuantificar su comportamiento. Decía el conductismo, solamente podemos estudiar la conducta observable. Los contenidos internos de la mente no podemos estudiarlos. Después sabemos que apareció Wundt y su laboratorio en Leipzig y dijo, no, también existe la introspección, el ser humano también puede decir lo que pasa en el interior. Bueno, pues entre 1950 hasta nuestros días ha habido una pugna muy fuerte entre lo cuantitativo, que muchas veces se dice que es científico, y lo cualitativo, que muchas veces también se dice que no es científico. Lo cierto es que estos dos paradigmas para buscar el conocimiento son científicos. Yo, por ejemplo, soy un científico social. Al estudiar un doctorado, automáticamente ya eres un científico, ¿sí? Los que estudiaron física son científicos bajo el paradigma cuantitativo. Entonces, en esta diapositiva seguimos cuestionándonos cómo el cerebro ensambla la experiencia. Y ahí tenemos el recorrido de los postfreudianos, Karen Horney, Jung, Viktor Frankl, y si ustedes se dan cuenta, muchos de estos trabajaron con estudios de caso. A excepción de Aaron T. Beck, recientemente fallecido, fundador de la terapia cognitivo-conductual, que pues se basa en evidencia empírica con estudios de caso, pero a otro nivel. Los demás son estudios de caso cualitativo. Lo que descubrieron, lo descubrieron a través de lo que escucharon en el consultorio, de todas las narrativas que les mencionaban sus pacientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, concluyo con la siguiente diapositiva que tiene que ver con el último recorrido de la historia de la psicología. Ha habido demasiada gente que le ha interesado el estudio del comportamiento humano, y cada uno de ellos y de ellas ha generado una gran diversidad de técnicas, de métodos para saber cómo funciona la mente de las personas. En la actualidad, pues la mente alberga muchos misterios, nadie le ha dado al clavo, ¿verdad? Bien, y concluimos. En 1970 hasta hoy, podemos decir, con el auge de los descubrimientos de la neurociencia, nos seguimos preguntando cómo el cerebro ensambla, estructura, codifica la experiencia. Y agreguen otro concepto, cómo el cerebro ensambla o estructura, codifica la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta diapositiva, para los estudiantes de psicología, algunos de estos psicólogos, psicólogas, pueden ser muy familiares para ellos. La PNL, Carl Rogers y la terapia centrada en el cliente, Howard Gardner en el 80 con las inteligencias múltiples. Dice John Medina en el 2010 que Howard Gardner dio un paso importante al descubrir las 7, 8 inteligencias, creo que ya van la 9, pero que hay más de 7,000 inteligencias, de acuerdo a nuevos estudios de la neurociencia. Entonces es bueno que alguien empiece, pero ahora tenemos que voltear nuevamente, aunque parezca disco rayado lo que ustedes están escuchando, a los descubrimientos de la neurociencia. Enseguida, en los años 90, emerge un paradigma que hoy está de moda. Casi toda la gente habla de la inteligencia emocional. Yo soy uno de ellos, ¿verdad?
como un paradigma importante. Ahora las emociones tienen mucho que ver. No se diga en este contexto de la pandemia que se está trabajando o que se intenta trabajar con esta locura emocional que ha surgido en cada persona. Enseguida en los 90 también aparecen las constelaciones familiares, en el 97, en el 93, en el 97, modelos de inteligencia emocional, uno de ellos Daniel Goleman, que pues es un divulgador de la ciencia. Eugen Glendin en el 2000 habla acerca de la conciencia corporal, y en el 2006 un paradigma muy fuerte que es la psicología positiva con Martin Seligman. Por último, en ese cuadrito, las neurociencias. Bien, en esta imagen, ¿en qué me voy a basar? ¿Cuál es mi marco teórico para pues respaldar lo que yo les voy a platicar? Está la neurocientífica Lisa Feldman Barrett, que en 2019 escribe este libro que se llama La vida secreta del cerebro. Les recomiendo leerlo, por favor, porque se van a impresionar. En este libro se derriban muchos mitos y se cuestiona un montón de paradigmas psicológicos. ¿Por qué los cuestiona esta neurocientífica? Por lo que encontró en sus descubrimientos a partir del análisis del cerebro. Las neurociencias, este es el marco teórico más fuerte, pues no solamente, hay neurociencias de todo tipo, la neurobiología, la psicobiología, la neurociencia cognitiva, la biología molecular y las que están ahí. Entre una de ellas, la neurociencia de las emociones. Este libro que les acabo de mencionar es Neurociencia de las Emociones, para que estén al día y sepan la frontera o lo último que se sabe en cuanto a inteligencia emocional, y ya no se dejen llevar por falsos profetas, diríamos, o por mitos ahí ya difundidos, que todavía hay muchos mitos alrededor. Bien, estos descubrimientos neurocientíficos atraen viejos temas que ha tratado la psicología y promueven un desafío frontal contra ellos. Otro neurocientífico en el que me estoy basando en esta presentación es Antonio Damasio, un portugués, bueno, vive en Estados Unidos, y voy a citar algunos de sus libros. Al comienzo del siglo XXI, filósofo norcoreano Byung-Chul Han dijo que en el siglo XXI ya no nos iban a exterminar las enfermedades biológicas o bacteriológicas, virulentas, quiero decir, sino que este siglo XXI iba a ser dominado por las enfermedades neuronales, síndrome de desgaste ocupacional, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático y esta gama de enfermedades que generan una degeneración neuronal impresionante. Por lo tanto, el auge de las neurociencias pues se ha enfocado mucho a descubrir tecnología y a través de esa tecnología analizar el cerebro. ¿Cuáles son algunos de los temas abordados por la neurociencia actual? El paralelismo psicofísico, la relación mente y cuerpo, que a la fecha ya está resuelta, cuando siglos anteriores era un problema, que mente y cuerpo iban de manera paralela y que no había fusión. Hoy se sabe, hoy nos vamos a dar cuenta que hay una interconexión que ya no puede dejarse atrás ni podemos estar jugando con ella, de que mente es una cosa y que cuerpo en otra. Ya no podemos seguir con ese mito. Las neurociencias han atraído el tema de las emociones, la mente, la conciencia, el libre albedrío. Nos vamos a dar cuenta hoy si realmente los seres humanos tenemos libre decisión. Increíble descubrimiento les voy a compartir. También otro tema interesante que ha traído las neurociencias es la nutrición y el cerebro, los cromosomas y la conducta, abordado de manera muy específica con este libro que se llama La solución de los telómeros, por las ganadoras del Premio Nobel en Medicina en el 2009, Elizabeth Blackburn y Elisa Epel. ¿Qué tienen que ver nuestras emociones, nuestra conducta con nuestros cromosomas? Se los dejo de tarea, lean ese libro y les va a cambiar mucho la perspectiva de cómo nosotros vemos a las personas. También las neurociencias han aceptado, han atraído el tema de las creencias y los conceptos. Ojo para la terapia cognitivo-conductual. El tema de la metacognición y el concepto de inteligencia. Recordemos que el concepto de inteligencia es viejísimo. No sé si ustedes recuerden el famoso mito del
del cociente o coeficiente intelectual. Todavía mucha gente cree en eso, pero los recientes descubrimientos de la neurociencia nos han dicho que ya dejemos atrás ese mito. En este libro se menciona algo respecto. Sepultemos, por favor, el concepto del cociente intelectual. Todavía hace unos días yo veía en YouTube un video de este personaje López Dóriga que entrevistaba a un abogado hablando de cómo el cociente intelectual a nivel mundial había caído algún porcentaje y el tipo que estaba hablando de esto estaba alarmado, que las tablets, que los celulares, que la tecnología, que nos ha hecho que el cociente intelectual del mundo esté bajando, ¿verdad? Se me hace interesante cómo a la fecha, ese video no tiene mucho que salió, algunos 5 o 6 meses, se me hace interesante que personas que se atrevan a hablar de estas cifras estén tomando en cuenta este viejo concepto que ya está en el olvido. Nos vamos a dar cuenta entonces que el concepto de inteligencia ha cambiado y que tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Los seres humanos, según Lisa Feldman Barrett, a los seres humanos su objetivo principal para el cuerpo humano, quiero decir, o mejor dicho, para el cerebro, el objetivo principal del cerebro es la supervivencia. No es saber qué tan inteligentes, racionalmente, verbalmente podemos ser, es nuestra supervivencia. Muy bien, primer hallazgo de las neurociencias que quiero compartirles, algunos de los mitos que ya están superados. Por ejemplo, el mito de que hay emociones universales. Probablemente algunos de ustedes que me están escuchando no van a estar a favor mío o van a estar así como que incómodos, se van a empezar a mover y van a decir, ¿cómo es posible que Jaime esté diciendo eso? Si hay emociones universales, el asco, el miedo, la ira, lo he leído en 1000 libros. Bueno, yo les invito a leer la teoría, este libro de Lisa Feldman Barrett, 2019, La vida secreta del cerebro, y se van a dar cuenta que la variación es la norma. La variación, un concepto que lo mencionó Charles Darwin en el libro El origen de las especies, que es retomado por las neurociencias, y nos dice entonces que no nacemos específicamente con emociones, sino que el cerebro va construyendo las emociones. Otro mito que ha sido superado es el cerebro triuno o el cerebro trino. Esto de que el cerebro reptiliano, que la amígdala, que el neocórtex, muy divulgado por Carl Sagan, que en mi tiempo era uno de mis científicos favoritos, leí 3, 4 libros de él, pero que ahora en la actualidad con los recientes descubrimientos, pues tengo que darle una vuelta al pasado y decir que eso ya es obsoleto. No hay 3 cerebros. Para reforzar la idea, junto con este libro que les he comentado de La vida secreta del cerebro, también les comparto el reciente libro de Lisa Feldman Barrett, esta neurocientífica canadiense. En este año publica el libro 7 lecciones y media del cerebro, donde podemos encontrar una explicación mucho más digerible del por qué estos 3 cerebros es un mito y debemos de dejarlo en el pasado. Otro de los mitos que se quedan atrás es el cerebro, que el cerebro es un almacén. Ay, lo voy a guardar en mi memoria, ¿sí? Mi memoria a largo plazo, mediano plazo y quién sabe cuántas cosas, eso no existe. Hay un principio en nuestro cerebro que se llama degeneración, donde nuestras neuronas se agrupan y se desagrupan. No hay neuronas específicas para almacenar. Hay estudios, hay investigaciones muy interesantes que nos dicen de cómo la neuroplasticidad ha deshecho este mito arcaico. Cuando una persona tiene un accidente y el cerebro se le extirpa una parte de su cerebro, la neurodegeneración actúa y el otro hemisferio trata de reestructurar el cerebro para que las funciones perdidas se vuelvan a rehabilitar. Pero se necesita estimulación cerebral. Y este libro, Cerebro Plástico, habla de cómo poder estimular nuestro cerebro para llevarlo a un alto rendimiento. Comportamiento racional, ya se los dije, hay un cambio de perspectiva acerca de lo que es racional y lo que no es racional. Espero tener tiempo para platicárselos. Otro de los mitos que tenemos que dejar atrás es lo del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, la racionalización, el hemisferio izquierdo, la intuición, las emociones. ¿Recuerdan ese romanticismo cuando lo hemos estudiado, lo hemos leído, cuando fuimos estudiantes, quiero decir, o lo hemos leído en algunos libros, de que hay que hacer estimulación, que la mano derecha estimula el hemisferio izquierdo, la razón, y que
¿Eres más hemisferio derecho? ¿Eres más hemisferio izquierdo? Por favor, con calma, denle vuelta a la página. Eso ya tenemos que dejarlo atrás. Hay que leer. También tenemos que dejar atrás los estilos de aprendizaje. Esta onda que se puso de moda en los años 70 con la PNL, Grinder, creo que es uno de los fundadores de la PNL, que nos decía que hay estilos que hay estilos de aprendizaje y hay canales de representación visual, auditivo, kinestésico, gusto y olfato. Dejemos de un lado, el cerebro es complejo y funciona como un todo. Cuando en este momento que estamos, que ya se está ocultando el sol, espero que haya suficiente luz para terminar esta presentación, en este momento, si yo soy visual, quiere decir que no estoy sintiendo, quiere decir que no me estoy dando cuenta que mi voz, mi ritmo está acelerado y que necesito agua para refrescarme la boca, quiere decir que no estoy poniendo atención al perro que estaba ladrando hace un momento, quiere decir que no puedo sentir mis manos porque están un poco heladas, aunque este saco pues no me calienta suficiente. Es decir, nuestro cerebro está codificando la realidad a una velocidad increíble, impresionante. ¿Y qué quiere decir? Que como soy visual solamente tengo que estar viendo al productor que está enfrente de mí o lo que está aquí. Cuando besamos a una persona, cuando besamos a nuestra pareja, nada más ponemos atención en la boca. No, soy visual. Entonces no estoy sintiendo lo que está pasando en mi boca con todas las sensaciones que me genera el besar a una persona con mis labios. No, soy visual. O sea, prefiero estarte viendo que estar sintiendo. Nuestro cerebro está codificando la realidad de una manera compleja. Mientras más sentidos, mientras seamos más conscientes e integremos todos los sentidos, nuestro cerebro funciona a niveles sorprendentes. Teoría de la emoción construida es otro de los hallazgos, es otro de los paradigmas que les invito a leer en el libro de la vida secreta del cerebro de la neurocientífica Lisa Feldman Barrett. Aquí se nos dice que la variación es la norma, que no hay un solo tipo de miedo. Yo puedo tener un miedo específico a los alacranes, pero mi cerebro lo creó esa emoción de miedo a través de un proceso específico. Tú puedes decir, yo también le tengo miedo a los alacranes, pero tu historia es muy diferente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la familia que dicen, los hijos son como los dedos de la mano, todos son diferentes? ¿Pero por qué? Si es el mismo papá, la misma mamá. Sí, pero cada cerebro organiza la educación, le da sentido a la educación que le dieron sus padres de manera diferente. Aparte, no solamente están los padres, sino también la gente de la escuela, los amigos, la sociedad, los medios de comunicación y ahorita las redes sociales. Entonces, la variación es la norma en neurociencias. Cada paciente debemos de verlo como un caso particular, único e irrepetible. Cada cerebro es singular. De ahí viene, yo creo, la famosa frase de que cada cabeza es un mundo. Entonces, cuando vemos a un paciente en el consultorio, estamos tratando de explorar el mundo conceptual, emocional, vivencial, experiencial de nuestro paciente. El cerebro construye emociones. El cerebro no nace con emociones ya preinstaladas. El cerebro va aprendiendo emociones de acuerdo a las experiencias que se le van presentando en su realidad. No existe el esencialismo, por lo tanto, no existe la idea del cerebro como un almacén. No hay neuronas exclusivas para las emociones, que la amígdala, que el derecho, que el izquierdo, no existe eso. El cerebro es complejo. Bastaría otras 10 conferencias para hablar acerca de la complejidad del cerebro. Ni siquiera lograría yo explicarla al 100% porque el cerebro todavía es un órgano bastante complejo con muchos misterios. Podemos ver en esa diapositiva los diferentes neurocientíficos que hablan de este concepto que les estoy diciendo. Cerebro triuno, tenemos que dejarlo atrás. Damasio defendió el cerebro triuno hace unos años, pero en su libro que publicó en 2019-2020, que se llama El extraño orden de las cosas, ahí se retracta y dice, hablar de 3 cerebros ya es del pasado. Si personas con una trayectoria científica increíble, como Antonio Damasio, que han dedicado su vida concretamente a la ciencia y al estudio del cerebro, se han retractado acerca de esta idea del cerebro triuno, ¿por qué nosotros no podemos leer esos textos y decir, de veras, tiene razón? Porque lo que están diciendo está respaldado en evidencia empírica o científica. El conductismo está superado, dice Lisa Feldman Barrett, que los seres humanos no solamente somos seres que reaccionan ante estímulos. Nuestro cerebro está en continua comunicación con los demás y está elaborando, está creando experiencias a través de lo que está viendo. Nuevo concepto de racionalidad. Este nuevo concepto del coeficiente intelectual, que ya no me gustaría utilizarlo,
El nuevo concepto de racionalidad tiene que ver con la gestión del presupuesto corporal, del cual voy a hablar a continuación. Creo que es algo muy interesante. Muy bien, pues esto, lo que viene a continuación, considero que es el cuerpo de lo que voy a hablarles, el fundamento principal, aunque pues he hablado de muchos conceptos de esta presentación. Hacerle caso al cuerpo, perdón, es el título de una ponencia que compartí con personal de la Secretaría de Salud Jalisco, aquí en Autlán, en el mes de julio. ¿Por qué hacerle caso al cuerpo? Yo sé que las personas que nos están escuchando dicen, pues yo sí le hago caso a mi cuerpo. Por ejemplo, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y parece ser, yo aquí lo digo en el libro, parece ser que es el único día de la semana en el que nos acordamos del cuerpo, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues yo practico el masaje terapéutico, yo le hago caso al cuerpo, correcto. Hay enfoques terapéuticos muy, muy enfocados, válgame la redundancia, al cuerpo. Para la Gestalt es muy importante hacerle caso al cuerpo. ¿Y qué le pasa a tu cuerpo? ¿Y qué dice tu cuerpo? ¿Y por qué cruzaste los brazos? Y a ver, di eso en otro tono, a ver tu cuerpo qué te está diciendo. Y entramos una serie de ideas que tienen que ver, o de axiomas que tienen que ver con hacerle caso al cuerpo. En este caso, yo los invito a que le hagamos más caso al cuerpo de lo habitual. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro hay una red que nos dice o se conecta con nuestra conciencia y nos hace valorar lo que estamos sintiendo. En este caso, por ejemplo, en este momento pues yo siento un poco las manos frías. Está activa mi red de interocepción. Y luego también esa red interoceptiva me permite identificar si estoy acelerado o si estoy calmado, ¿verdad? La valencia me permite darme cuenta si algo que estoy experimentando es agradable o desagradable. Tómate este café. Ay, jole, me quemó. Y aparte de que me quemó, qué desagradable sabor. Esa red que está en nuestro cerebro, hay muchas redes en nuestro cerebro, se les llama a estas redes intrínsecas. Hay unas redes que se encargan de que nuestro corazón esté latiendo y de que nuestro sistema nervioso autónomo esté funcionando y no tengamos que estarle dando órdenes a nuestro sistema digestivo. A ver, ponte a trabajar, por favor, ¿verdad? Ya tienes bastantes kilitos, ¿verdad? Esto lo digo para mí, entonces hay muchas redes, pero hay una red que se llama interocepción, la que nos permite darnos cuenta, la que nos permite tener esos conceptos de que si estoy tranquilo, no estoy tranquilo, si esto es agradable o desagradable. Ponlo en el contexto que tú quieras, en el ambiente familiar, en el ambiente de pareja, en el ambiente escolar, en este ambiente donde sea. Entonces, esta red de presupuesto corporal nos dice que tenemos que hacerle más caso a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones. Repito, hay enfoques terapéuticos que ya ponen mucho énfasis a esto, pero yo te invito a que le pongas todavía más importancia. Esta red de interocepción, hasta viene de dentro, esta red interoceptiva nos permite gestionar un presupuesto corporal y esto se llama alostasis. Y al gestionar un proceso de presupuestación corporal, nuestro cerebro predice lo que va a ocurrir. Puede resultar esto un juego de palabras bastante confuso, pero es bastante sencillo. En la mañana nosotros nos levantamos y ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Corporalmente, fisiológicamente y emocionalmente. Indiscutiblemente, si tuviste pesadillas, no te vas a levantar así como que, vamos, la motivación, eres un campeón, eres el éxito. No, probablemente te levantes con un estado distinto, tus emociones revolcadas porque tuviste alguna pesadilla o traes pendientes de la escuela, del trabajo, no sé. Tu estado emocional está diferente y tu cuerpo está distinto. Hay personas que se levantan fatigadas y dicen, ocupo un café, ocupo galletas, ocupo pan. Estoy seguro que más de alguno de ustedes les ha ocurrido eso. A mí me ocurre muy frecuentemente. Mi cerebro, en algún momento dado de mi existencia, detectó esos cambios corporales y emocionales. Entonces, mi cerebro yo vi que otras personas se levantaban más o menos con esa experiencia, iban y se tomaban un café, unas galletitas, unas donitas,
y santo remedio. Ay, qué a gusto me siento. Pues mi cerebro aprendió eso. Ojo, ahora pausa con el conductismo. En el conductismo estamos viendo conductas aprendidas y se trabaja en el desaprendizaje. Ojo. Entonces yo me levanto y me doy cuenta que esa rutina la tengo por 10, 15 años. Entonces pudiera yo estar confundiendo el cansancio, la revoltura de emociones con una necesidad de hambre incorrecta. ¿Qué tal si yo me levanto, siento todo eso y digo, a ver, tranquilo, voy a peinarme, voy a mojarme la cara, voy a hacer algo distinto, voy a cambiar ese hábito. No voy a ir directamente al café, no voy a ir directamente a las donas. ¿Verdad? Ahí estamos haciendo un cambio de hábito y le estamos dando indicaciones a nuestro cerebro de que reorganice la experiencia y que no siga repitiendo lo mismo. Ahorita lo estoy diciendo de manera consciente, pero ¿cuántas personas no tienen demasiados hábitos destructivos a partir de que su cerebro se anticipa a sus decisiones? Entonces aquí estamos hablando de la predicción cerebral. Entonces, tomo mi cafecito, tomo mi dona, me energetizo, ¿verdad? Ya estoy lleno de energía. Abro mi computadora o me voy al trabajo y se me olvida desayunar. Ya desayuné mi cafecito y mis 3 o 4 donas, ¿verdad? El cerebro se está anticipando y te está diciendo, cada que te levantes tienes que hacer esto y esto otro y ya estás cómodo. Es una predicción incorrecta. Sabemos, bueno, yo no soy ninguna especie de nutriólogo, sabemos que es un hábito incorrecto, que el alimento de la mañana se nos dice que es el principal, ¿verdad? Bueno, ese cafecito y esa galleta, nuestro cerebro bien codificado, lo ha codificado y dice, con esto vas a aguantar hasta las 2 de la tarde. No ocupas nada, no ocupas tomar nada. Y aguantamos, ¿verdad? Cada que nos enfrentamos a una experiencia, nuestro cuerpo reacciona. Yo puedo decirles que cuando antes de presentarme ante un público, antes de tener un evento de este tipo, yo voy al baño. Yo voy al baño, yo tomo agua. No caigo en un estado de nerviosismo, caigo en un estado de agrado, de disfrute. Luego me baño, luego escucho música. Tengo como una especie de ritual para llegar a este punto. Mi cerebro me dice, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Yo iba a llegar aquí a las 4 de la tarde, pero a 3 cuadras de esta escuela veo que no traigo el saco. Mi cerebro en ese momento, después yo hice consciente esto. Mi cerebro ya codificó una experiencia similar. A ver, vas a ir a dar una ponencia. ¿Cómo vas a esa ponencia? Vas con un saco. Vas con tiempo de anticipación. Vas con ciertas emociones. Volteo hacia atrás y no está mi saco en el carro. Dijo, esto no puede ser. No concibo esta experiencia sin un saco. Entonces pasó por mi mente, ¿y qué tal si me voy así? No, así no es. Porque alguien me dijo, en algún momento dado, que tengo que estar presentable y que esto es parte de un contexto determinado. Pero hay otras personas que dicen, vete sin saco, vete como eres, tal cual, ¿no? ¿Qué hice yo? Obedecí esa creencia, me regresé, fui por mi saco y aquí está, conmigo. ¿Me hace sentir bien? Pues yo creo que sí, quizás es un autoengaño, ¿verdad? Quizás estoy cumpliendo con una norma. Con esto les digo pues que nuestro cerebro está continuamente prediciendo. Muchas de las veces no interviene la voluntad. De hecho, dice Antonio Damasio, neurocientífico, que pareciera que viviéramos en un futuro anticipado, ¿sí? Y que nuestro libre albedrío realmente no existe. ¿Cómo es que nuestro cerebro predice lo que va a ocurrir a continuación? Se agarra de nuestras creencias y se agarra de nuestro pasado. ¿No se les hace familiar esto de que nuestro inconsciente nos traiciona? ¿No se les hace familiar? Neurocientíficamente no se habla de inconsciente, de preconsciente y nada de esa jerga. Se habla ya de redes neuronales internas. Bueno, todo el tiempo, como lo estamos viendo en esa imagen 3.1, 3.3, todo el tiempo nuestro cuerpo se está regulando. Todo el tiempo nuestro cerebro está administrando nuestra energía corporal. Si ese cafecito, si esas donas me van a servir hasta las 2 de la tarde, híjole, pues nuestro cerebro no sabemos cómo le hace, pero hace que sobrevivamos hasta las 2 de la tarde. Y cuando llega antes de las 2 de la tarde, está tan programado que ¿sí? Jugos gástricos,
y nos dice, tienes que comer, son las 2 de la tarde. Luego nos atracamos, los que nos atracamos, y decimos, órale, de las 3 de la tarde voy a aguantar hasta las 9 de la noche. Pase lo que pase. Entonces es una travesía para nuestro cerebro administrar, dar órdenes a todo nuestro organismo para que podamos sobrevivir. Entonces el cerebro, la principal función del cerebro no es la racionalidad, no es conseguir títulos, no es ser doctor, no es estar presentando, no es el famoso éxito. La función principal del cerebro es mantenernos vivos y continuamente es una gestión impresionante. Y en esta gestión de los recursos energéticos, desde luego que están las emociones. Y en esa diapositiva podemos ver la necesidad del sueño, la necesidad de cuidar niños. Hay que tomar en cuenta algo muy interesante. Para que nuestro cuerpo se regule y sobreviva, también los demás tienen una función interesante. Recuerden lo que les dije al principio. Vamos a hacer una comunicación cerebral. Estoy seguro que algunos de ustedes o algunas de ustedes con lo que he dicho ha habido un cambio en su organismo. Cuando vienen nuestros pacientes a nuestra consulta, de repente algunos dicen, caray, Jaime, ya me siento mejor, ¿verdad? ¿No les ha pasado que cuando van con el médico o con la médica al ISSSTE, a algún organismo, a la institución de estas, ven al doctor y, ay, como que ya me siento bien? Y luego, si el doctor o la doctora nos trata de una manera tan amable y tan agradable, ¿a poco usted no se siente a gusto, no se siente mejor? Se acaba la sesión terapéutica y le decimos a nuestro paciente, ¿cómo se siente? Ay, pues ya, como que me quité varios kilos de encima, me siento muy bien, me siento muy a gusto. No es magia, cuando el lenguaje ayuda a regular el presupuesto corporal de las personas, a tal grado de que si la persona iba afligida, iba ansiedad, el sentirse escuchada y el que el terapeuta le dé algunas recomendaciones o le ponga a hacer algunos ejercicios, es un alivio increíble para nuestro paciente. Entonces, un descubrimiento interesante, las palabras regulan el estado de ánimo de las personas. No es nuevo esto, creo que todos lo hemos experimentado. Un abrazo es genial, es buenísimo para regular toda nuestra fisiología y nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, hablemos de otra manera con las personas que nos rodeamos y nos vamos a dar cuenta que podemos regular el estado de salud de las personas. ¿Quién de ustedes, amigos y amigas que nos ven, no tiene en su casa fotografías? Cuando eran niños, cuando eran niñas, o inclusive en su trabajo. Aquí tengo la foto de mi familia, aquí tengo la foto de no sé quién, o aquí tengo un cuadro que, ay, qué inspirador, me lo regaló fulano de tal. Y lo vemos, y nomás de verlo, nos hace recordar eso, y nuestro estado corporal, aunque no lo notemos tan espectacular, ya cambió, ¿sí? Entonces todos estos estímulos, de alguna manera en nuestro cerebro hay algo, y hace que lo regulemos. Bueno, pues ya nos está llegando la noche. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos queda. Sí, hay algunas preguntitas por aquí también. A ver, una preguntita. Sí, hay mucho que compartir. Estamos en la diapositiva 3.1.4. Dice, en la actualidad suena mucho el término neurodiverso. ¿Cuál es su postura ante la neurodiversidad? Es cierto. La neurodiversidad, si lo vemos desde el punto de vista sexual, aquí tenemos un sexólogo, mi gran amigo Julio. La neurodiversidad no es otra cosa más que lo que les dije al principio, o un poquito después del principio. Tenemos un cerebro singular. Con esta vara voy a medir a todos. Eso no existe. Nuestro cerebro es tan singular que por lo tanto tenemos una constitución neuronal distinta. Ninguna se parece. Aunque compartamos conceptos similares en una cultura, somos mexicanos, la bandera, jajaja, tenemos un cerebro moldeado de manera diferente. Entonces, si es neurodiversidad, es otra frase que le da razón a lo que yo estoy diciendo. Cerebros distintos, cerebros singulares. Por lo tanto, diversidad. Okay. Bien, mientras hay otra pregunta, quiero decirles que la función predictora del cerebro nos permite, en gran parte de los casos, anticiparnos a lo que ocurrirá, inclusive a niveles no conscientes. Y a mano derecha, en ese cuadrito azul, puse algunos ejemplos de predicciones simples y predicciones complejas. Vamos a detenernos donde dice idea del éxito. En la secundaria quizás nos dijeron, es que hay que ser exitosos, o vimos películas que hablaban del éxito, el éxito financiero, el éxito emocional y bla, bla, bla. Toda esa gama de conceptos, nuestro cerebro las
las adquirió y a lo mejor las procesó. Entonces, a partir de la secundaria, este chico que estuvo en la secundaria y que está en un nivel superior, en una licenciatura le pueden preguntar, ¿para ti qué es el éxito? Y el chico va a responder rápido. Pues el éxito puede ser económico, el éxito lo podemos encontrar. Va a dar 1000 definiciones del éxito. Pero lo interesante de aquí es que su cuerpo, si esta persona quiere ser exitosa, ¿quién no quiere ser exitoso en la vida? Si esta persona quiere ser exitosa en su vida, está buscando el éxito de acuerdo a su concepto singular, ¿qué creen? Su cerebro estará trabajando para alcanzar esa meta. ¿Sí? Y en ese trabajar por alcanzar esa meta, estará buscando alimentarse para alcanzar esa meta, estará buscando estudiar. Si el éxito está en el estudio, para alcanzar esa meta. Si el éxito está en la familia, estará buscando una pareja para conformar una familia. Y todas sus conductas estarán relacionadas con esa idea de éxito, sin que nos demos cuenta. Yo estoy aquí, frente a ustedes, por una idea de éxito. Cuando yo estaba en la prepa, yo quería estar frente a un público impartiendo una ponencia. ¿Ah? Mucho de lo que he hecho en mi vida y que ha sido relacionado con estar aquí con ustedes. Muchas de las conductas, muchas de las acciones que he llevado a la práctica sin que yo me dé cuenta, las he realizado para estar aquí. Por eso decimos que la función predictora del cerebro toma decisiones antes de que nos demos cuenta de ello. Malestar estomacal, siento que me duele el estómago. Inmediatamente mi cerebro me dice, pues tómate algo. Tengo diarrea, pues tienes que ir al médico. Que si tenemos diarrea, ¿qué tenemos que tomar? Inmediatamente nos salta a la mente estas pastillitas que nos quitan rápido la diarrea. Tengo dolor de hombro. Inmediatamente nuestro cerebro, nos podemos ir a lo más trágico, te va a dar un infarto, porque es en el izquierdo y aguas, ¿verdad? Y aunque no tengamos síntomas de gente infartable, inmediatamente aparece la emoción del miedo, ¿sí? Y entonces hay malestar estomacal, nuestro presupuesto corporal se desorganiza. Empieza el miedo y con eso un poquito de angustia y ya me duele el cuerpo y ya me duele más el brazo y a lo mejor me va a dar algo. La depresión. La depresión pudiera ser más que una deformación de los conceptos, como lo diría la terapia cognitivo-conductual, pudiera ser un error de predicción. No quiero ahondar mucho porque es un rollo hablar de esto. El estrés postraumático. El estrés postraumático todos sabemos que se da cuando vivimos un trauma o una experiencia complicada. Tuve un paciente que estuve a punto de irse al voladero en la cima de acá ¿cómo se llama? De la cumbre. Estuvo a nada. Vino conmigo y me dijo, Jaime, no puedo dormir. Ya no puedo subirme a un carro. No puedo subirme a la moto. ¿Qué me está pasando? Le digo, pues tienes síntomas de estrés postraumático. Ya no estás en la orilla del voladero. Ya esa amenaza pasó, pero sigues experimentando secuelas de lo que te ocurrió. Entonces le digo, ¿qué te parece si te subes a esa camioneta? No, no quiero subirme. El cerebro le dice, hay una amenaza potencial, te puedes ir a un voladero si te subes, ¿verdad? El estrés postraumático puede ser un error de predicción. Vemos amenazas donde no las hay. O vemos moros con tranchete, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. A veces las personas nos inventamos miedos, nos inventamos emociones donde no las hay, donde no hay, o pánicos donde no debe de haber. ¿Cuántas personas han tenido estos episodios de pánico infernales y creen que van a morir? Quizás alguna vez escucharon, si te da un episodio de pánico, estás al borde de la muerte. Es una falsa creencia que nuestro cerebro ha ensamblado. Por eso al principio, cuando hablaba de la historia de la psicología, les decía, toda esta gente, desde 1800 hasta la fecha, se ha preocupado en saber cómo el cerebro codifica la experiencia del humano, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas, no quiero ahondar sobre esto, podríamos tardarnos bastante tiempo. Más. A ver, otra preguntita, ¿viene? A ver, déjame ver. Bueno, nos vamos a pasar a la imagen 3.1.4.1. Mientras una preguntita o algún comentario. Ya para ir cerrando. Espero que hayan puesto atención porque voy a regalar un libro. Hoy ando de buenas. De hecho, están preguntando que dónde pueden conseguir su libro.
Mi libro lo pueden conseguir conmigo. ¿Sí? Quiero decirles que ya son las últimas publicaciones. Tengo como unos 20 libros de estos y de relatos del consultorio. Se acaba mi camino por la publicación independiente y en unos meses más voy a albergar mis libros en un sello editorial de Guadalajara y pues van a estar distribuidos en otras librerías importantes del país. Entonces se acaba este romanticismo de la publicación independiente, entonces tienen un valor sentimental e histórico. Conmigo les voy a dejar mi número de celular, me mandan un WhatsApp y con gusto se los firmo. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? No, parece. ¿No? Bien, vamos concluyendo para que ya no se haga pesado esto. En esta imagen que dice intentando saber cómo predice el cerebro, es un gran atrevimiento. Los que nos dedicamos a la psicología, realmente es un reto, es una osadía, es una travesía, no sé cómo llamarle, el saber cómo nuestro cerebro ha codificado la realidad. Comprender a una persona, entender cómo su cerebro funciona, es una travesía. Y para eso han existido, aunque sea redundante, un sinnúmero de enfoques psicológicos. Nuestro cerebro adquirió la complejidad hace muchos millones de años. Y es un cerebro rico en recursos cartográficos. Tenemos nuestros 5 sentidos que ensamblan la realidad. Hay una red interna en nuestro cerebro, una de tantas que les he dicho. Una es la interocepción y otra es la red cerebral por defecto. Esta red cerebral por defecto debemos de hacerle mucho caso. ¿Han escuchado ustedes hablar de la famosa intuición o que las mujeres tienen ese otro sentido por ahí extraño? Sí. Bueno, podríamos decir que la red cerebral por defecto es esa parte intuitiva. Es la que está trabajando con mucha información a un nivel no consciente. Y no estoy hablando de subconsciente ni nada de eso. Esta red cerebral por defecto es la que se encarga de ensamblar todo un aprendizaje multisensorial. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un pendiente, un problema X, un problema determinado y no lo hemos resuelto, nuestra red cerebral por defecto, este conjunto de neuronas, sigue trabajando y llega un punto en que aflora una solución. Y a veces la solución no es agradable, a veces es desagradable, ¿verdad? Pero tenemos que hacerle mucho caso a cómo estimular esta red interna de nuestro cerebro. Y en el libro hablo de ella, por eso digo que estimulando esta red cerebral por defecto podemos detonar impulsos creativos en nuestro cerebro, los cuales se van a transformar en proyectos innovadores, en ideas fantásticas o en este tipo de experiencias que algunos le llaman eurecas. Eureka, recuérdelo, viene de Newton, en la manzana y todo. Eureka, me cayó el 20, ¿no? Entonces, este concepto de red cerebral por defecto es importante que lo estimulemos para tener impulsos creativos interesantes. Quiero decirles entonces que muchos de estos conceptos que he compartido con ustedes, y pues, faltan demasiados, como les dije al principio, los llevé a la práctica con el caso de la señora R. La señora R, bueno, tengo el permiso de ella, es de mi mamá. Fue intervenida quirúrgicamente hace unos meses y ella, les platico el caso de manera muy rápida, tengo el permiso, pues se quebra la cadera, ella es diabética, tiene problemas digestivos y más la cirugía, se le vino el mundo encima, se le vino muchas emociones, podemos tildarlas de negativas, y era un desorden total. La tuve en casa y dije, bueno, pues voy a investigar cómo podemos regular su cuerpo y cómo podemos cambiar algunas predicciones de su cerebro. Ella venía de un estilo de alimentación bastante desordenado, lo cual le provocaba diarreas constantes. Ella no podía salir a un mandado si no iba protegida porque no sabía en qué momento su organismo le iba a decir, aquí hay diarrea. Entonces, imagínense esa experiencia tan terrorífica de no ir a ningún lado a disfrutar, porque su cuerpo le iba a decir, órale, malestar estomacal, dolor de cabeza y en este momento diarrea. Imagínate la incomodidad infernal. Bueno, ella llegó a mi casa y dije, está en un lugar seguro. Yo le controlé la alimentación, afortunadamente cocino, le mejoré su alimentación,
empecé a trabajar con ella algunas técnicas de imaginación, de conciencia corporal, de cambio de conceptos, porque ella llegó a casa y llegó con todos esos problemas, más la rehabilitación que se le estaba dando para poder caminar mejor. La conclusión de este estudio de caso que hice con ella es que funcionó. Junto con mi hermano, que es médico, que se le estuvo administrando una buena alimentación en su casa. Mi mamá estuvo conmigo, luego iba con ella aquí en Autlán, nos la estuvimos intercambiando. No les alargo el cuento, después de 2 meses aproximadamente y medio, se acabaron los trastornos digestivos, ¿sí? Su cerebro ya no vio amenazas. ¿Por qué ya no vio amenazas? Porque su alimentación se controló al extremo, a las horas indicadas, lo que tenía que alimentarse, medicamento controlado para su diabetes y estimulación psicológica a través de algunas técnicas neuropsicológicas, gestálticas, conciencia corporal. De esto podríamos hablar enseguida en otro momento, en otro episodio con más calma para decirles cómo trabajé con ella. Fin del tratamiento, a gusto, sin ningún problema digestivo, sin ningún miedo a que se le viniera todos esos malestares, y vive una vida a gusto, controlada, sin el pánico de decir, me va a llegar todo esto y ahí quiero un baño aquí. Casi ella quería andar con un baño. Con un baño aquí al lado. Exacto, exacto. Entonces, no les hago el cuento más largo. Ella tiene ya 15 días que anda en una peregrinación en Europa. Mira, qué padre. ¿Qué más prueba podemos tener de una persona que se ha rehabilitado? Porque una persona con aquellos miedos viejos, superados, ahora está disfrutando en un continente distinto, donde no hay seguridad. O sea, ella está en un lugar donde no nos tiene a nosotros. Ella es de Unión de Tula, vive con mi hermano mayor, y está en un ambiente seguro. Pero ahora que está afuera, no ha tenido ningún problema de esa índole. Entonces, creo que los conceptos neurocientíficos funcionan. Creo que ver a nuestro paciente desde otra perspectiva, o tratar de entender su cerebro, tratar de entender la funcionalidad de su cerebro desde otra perspectiva, puede ayudar, sin descartar, nuevamente digo, los enfoques anteriores que todos pues son útiles. Creo que se nos ha agotado el tiempo, ¿verdad? Sí. Hay otras diapositivas de otros casos que quisiera compartirles, solamente me voy a ir a las conclusiones, no me llevo 3 minutos, por favor, para ya cerrar, porque también aquí la escuela nos la van a cerrar. Nos van a correr. Nos van a correr, sí. Nos vamos a las conclusiones ya, denme 3 minutos y le damos la palabra a 1 o 2 personas, ¿no? del público, a ver si quieren comentar algo. Las neurociencias están creando un cambio disruptivo en el concepto de ser humano, asimismo en su abordaje. Un cambio disruptivo significa un cambio drástico. Por eso he insistido que nos acerquemos a la literatura neurocientífica e incorporemos todo ese bagaje de conceptos a nuestra práctica profesional. Si eres de un enfoque que no es gestáltico, que no es cognitivo-conductual, no importa. Las neurociencias creo que son amigables para incorporar una nueva perspectiva para interpretar el comportamiento humano. Acerquémonos a los descubrimientos neurocientíficos. Recordemos que el cerebro codifica la realidad de manera diferente. Hagamos un diálogo interdisciplinar. Los psicólogos no tenemos la verdad absoluta. Grabémonoslo muy bien. Tenemos que hacer equipo con otros enfoques para poder comprender la complejidad de un cerebro humano. Una conclusión que ya se dijo con anterioridad, reconocer la singularidad cerebral que tiene que ver con la diversidad neuronal, obviamente. La variación es la norma, cada cerebro es diferente. Siguiente conclusión, hacerle más caso a las emociones. Más caso a las emociones. Incrementemos nuestra inteligencia emocional. Creo que de eso podríamos hablar después. Hacerle más caso al cuerpo, ir a estos enfoques de conciencia corporal, hacer meditación, hacer mindfulness, yoga o cualquiera de estos enfoques que analizan las emociones y que te invitan a que hagas conciencia de todo tu cuerpo. La Gestalt, desde luego que está también ahí entre estos enfoques. Y última conclusión, mejorar nuestras habilidades de indagación. Ya también se dijo en el panel anterior que investiguemos, mejorar nuestra habilidad para investigar. El psicólogo, la psicóloga, tienen que ser expertos en investigar, porque tenemos una persona con un cerebro complejo. Y ver a nuestros pacientes, pues,
desde una óptica de estudio de caso. Ya la bibliografía, si quieren, se las comparto después. Ahorita, pues me gustaría tener una intervención o dos para cerrar. Preguntas, ya no hay solo las de libros, si les quiere mencionar su número de teléfono o Sí. cómo pueden ganarse ese libro. El libro, mi número de teléfono 317-38-89-787, o vayan a mi sitio web, ahí está, jaimegomezcastaneda.com. Ahí están todos mis datos, mi número, mi WhatsApp, mis redes sociales, todo. Ahí visítenme, por favor. Visiten, escuchen los podcasts de desarrollo humano. Es un sitio dedicado 100% al desarrollo humano, a la escritura, a la creatividad, en fin. Ok, pues solo felicitaciones y muy excelente tema. Entonces, creo que ya con esto cerramos, doctor. Muchas gracias, muy interesante tema que da para mucho, pero pues el tiempo es poco. Entonces, el tiempo es poco. Ajá. Y pues esperemos luego volver a tener alguna. Muchísimas gracias, creo que ahí están dando gracias a Dios de que ya terminó. Muchísimas gracias, Jaime. En verdad que es un gusto para nuestra universidad tenerte con nosotros. Gracias. Sabemos que eres egresado de la primera generación. Tu nombre está en la placa ahí del edificio de medio. Y pues además es un orgullo el poder contar ya con un doctor egresado. Gracias. Que pues, por sus propios medios se ha abierto camino como un excelente terapeuta, sobre todo como una excelente persona y un gran amigo. Gracias. Sabes que esta es tu casa y pues a nombre de la universidad quisiera hacer entrega como decano de la carrera de este reconocimiento. En primer lugar, pues agradecerle también a Marichuy, que está con nosotros apoyándonos y se le hace entrega también a ella un reconocimiento, ahora como coordinadora también de este evento. Gracias. Muchísimas gracias. Y también, Semana Cultural 2021, entrega el siguiente reconocimiento al doctor Jaime Gómez Castañeda por la conferencia Cerebroplástico dentro de la edición 2021 de nuestra Semana Cultural. Firma, presbítero licenciado Rafael Rico Jiménez, rector. Volveremos más fuerte, 24 de noviembre 2021. Bueno, pues antes del número, muchas gracias a la UNIVAC, antes Instituto de Estudios Superiores de Autlán. Sí, por siempre me siento en casa. Claro, siempre estoy feliz de estar aquí. Las veces que me inviten voy a venir con todo gusto porque la escuela pues me dio letras para comprender la psicología y de una manera pues me ha dado de comer. La psicología me ha dado de comer, sí. Así de sencillo, no solamente a mí, ahora a mi familia. Entonces es una invitación para las personas que quieran estudiar también esta carrera aquí. El nivel lo hacemos nosotros, Mucha gente quiere ver instalaciones de primer mundo, con alta tecnología, etcétera. Pero si les contáramos, si seguimos contando la historia de cómo inició esto, se dan cuenta que el nivel cada quien lo hace. Lo hace. La escuela pone su grano de arena, nos acompaña, pero si tú te haces guaje, pues no vas a llegar a nada, ¿verdad? Bien, muchas gracias y mi número 317-38-89-787. Gracias. Gracias a todos ustedes que siguieron esta transmisión. Incluso piden la segunda parte, porque muchos de los alumnos estaban muy atentos y pues ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo para brindar esa. Claro que sí, hubo muchas diapositivas que se pasaron y muchos temas ahí en medio que meritan más diálogo. Con mucho gusto. El reconocer que los alumnos son los que te propusieron también y eso pues habla de la calidad y la calidez. Muchísimas gracias.